La cita a ciegas estaba vacía, hasta que entró un pequeño convicto y dijo: «Mi papá siente mucho que llegue tarde. Señora, aléjese de esos niños». Ahora mismo Rachel Morrison levantó la vista del chocolate caliente que compartía con dos niñas de 7 años que habían entrado en la cafetería hacía 15 minutos. La agente de servicios de protección infantil que bloqueaba la salida tenía esa mirada que Rachel conocía bien de sus 5 años como abogada de derechos civiles, autoridad automática mezclada con juicio instantáneo, reservada para quienes no encajaban en el perfil esperado. «Disculpe», Rachel frunció el ceño. Llamada anónima sobre una mujer blanca que intenta sacar a 2 niñas negras de un establecimiento público. La agente Thompson, con su placa reluciente, se cruzó de brazos. «¿Estas niñas están con usted voluntariamente?» Antes de que Rachel pudiera responder, Maya, la gemela más franca, saltó de la silla. «La señorita Rachel no nos llevará a ninguna parte. Nosotras fuimos a verla. Y llamamos a la señora Henderson para que nos trajera». Sophie, la hermana más callada, señaló por la ventana a una anciana en un sedán azul, que observaba con creciente preocupación. Rachel sintió un escalofrío en la espalda. No era un malentendido. Alguien había llamado deliberadamente para crear esta escena. Y tenía una clara sospecha de que 30 minutos antes, Rachel estaba sentada sola, mirando su teléfono por 10ª vez. James Mitchell llegaba tarde a la cita a ciegas que su hermana, su mejor amiga de la universidad, había insistido en organizar. Estaba a punto de irse cuando entraron 2 chicas, de la mano entrelazada y con determinación en la mirada. «¿Es usted la señorita Rachel?», preguntó Maya con una seriedad desproporcionada. «Yo soy. ¿Y usted?» «Maya y Sophie. Nuestro papá dice que lamenta llegar tarde». El corazón de Rachel se derritió al instante. James era viudo, mencionó su hermana, y criaba solo a las gemelas después de que su esposa muriera en un accidente de coche hacía 3 años. Pero no había mencionado que las niñas eran negras, ni que James también lo era. No es que le importara a Rachel, pero al parecer a alguien sí. «Papá tuvo una emergencia judicial», explicó Sophie en voz baja. «Es defensor público. Uno de sus clientes iba a ser deportado hoy si no se presentaba. Lo oímos hablar por teléfono anoche», continuó Maya, bajando la voz. «Estaba tan emocionado por el día de hoy. Lo anotó en el calendario con 3 corazones». Rachel sonrió. «3 corazones. Uno para cada una», dijo Sophie con orgullo. «Papá siempre dice que somos un equipo». Le habían contado cómo convencieron a la señora Henderson para que las trajera, como no querían que la señorita Rachel pensara que su padre lo había olvidado, como había practicado que decir frente al espejo la noche anterior. «Se probó 4 camisas diferentes», reveló Maya con una sonrisa. «Todas nos parecían iguales». Rachel pidió chocolate caliente y durante 15 minutos escuchó historias sobre un hombre que aprendió a peinarse el cabello natural viendo tutoriales hasta la medianoche, que hacía panqueques con forma de estrella los sábados, que nunca se perdía una presentación escolar ni siquiera cuando eso significaba salir corriendo del juzgado con el traje puesto. Y entonces apareció el agente Thompson. «Chicas, ¿conocen a esta mujer?», preguntó Thompson con una voz profesional que denotaba sospecha. «Es amiga de papá», protestó Maya. «Iban a tener una cita. Es amable», añadió Sophie en voz baja. «No como esa otra señora». Rachel lo captó al instante. «¿Qué otra señora?». Las gemelas intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que solo comparten las hermanas. Maya abrió la boca, pero se detuvo cuando la puerta del café se abrió de golpe. James Mitchell entró como un huracán, con el traje arrugado, la corbata suelta y el terror absoluto en el rostro. Sus ojos se posaron primero en sus hijas, luego en Rachel, y finalmente, en el agente. Rachel vio el momento exacto en que él comprendió la situación, ese destello de reconocimiento seguido de algo parecido a un profundo agotamiento. «Papá». Las niñas corrieron hacia él, las abrazó, pero no apartó la vista de Thompson. «Agente, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Alguien te llamó, supongo?». «Señor Mitchell». Thompson no pareció sorprendido de conocerlo. «Recibimos una denuncia anónima de intento de secuestro». «Intento de secuestro», repitió James con una voz peligrosamente tranquila. «De mis propias hijas. Que estaban con la señora Henderson, mi vecina de confianza, viniendo a reunirse con un amigo de la familia en un café público. Eso es intento de secuestro ahora. El protocolo exige que investiguemos todas las denuncias que involucran a menores». «Claro que sí».
James soltó a las niñas y dio un paso al frente. Igual que el protocolo te exigió que aparecieras en mi casa 3 veces el mes pasado, siempre sin avisar, siempre con preocupaciones anónimas sobre el bienestar de mis hijas. Preocupaciones que nunca se cumplieron. A Rachel le hirvió la sangre. 3 visitas sin previo aviso en un mes no era un protocolo estándar. Era acoso. Si tiene alguna queja sobre los procedimientos, señor Michey, puede presentarla formalmente. Oh, voy a presentar mucho más que eso. James sacó su teléfono. Rachel, ¿sigues trabajando en casos de discriminación en los servicios públicos? Solo entonces Rachel lo comprendió del todo. Él sabía quién era. No se trataba de una simple cita a ciegas. Había pedido específicamente conocerla. Y de repente todo cobró sentido. Un defensor público negro en la mira de los servicios de protección infantil, constantes preocupaciones anónimas y ahora una llamada de secuestro justo cuando sus hijas estaban con una mujer blanca en público. Sí, respondió Rachel con voz firme. Es la especialidad de la casa. Thompson palideció. Señor Michey, nadie lo acusa de nada. Todavía no, corrigió James. Pero alguien se está esforzando mucho por construir un caso, ¿no? Llamadas anónimas. Visita sorpresa. Documentación de incidentes que nunca ocurrieron. Casi como si alguien quisiera crear un patrón de negligencia donde no lo hay. Sophie tiró de la manga de su padre. Papá, es ella. La señora mala que vino a nuestra casa. Maya asintió vigorosamente. La que dijo que nuestra casa era inadecuada, porque trabajas demasiado. Rachel vio a Thompson tensarse. Chicas, no deberían hablar de las investigaciones en curso. No hay ninguna investigación en curso, dijo James con frialdad. Hay una campaña de acoso llevada a cabo por alguien de tu departamento. Y voy a averiguar quién. La tensión en el café era palpable. Otros clientes habían dejado de fingir que no escuchaban. Thompson retrocedió un paso. Las chicas están claramente a salvo. No hay nada más que investigar hoy. Qué conveniente, murmuró James, pero Rachel le tocó el brazo ligeramente. Agente Thompson, dijo Rachel con voz firme de abogada, necesitaré el número de protocolo de esta llamada, el nombre del agente investigador y copias de todos los informes de visitas anteriores a la residencia del señor Michey. ¿Puede proporcionarme eso ahora o prefiere que lo solicite formalmente a través del tribunal? Thompson dudó visiblemente. Eso debe solicitarse por los canales correspondientes. Perfecto. Espero los documentos para el lunes. Rachel le entregó su tarjeta de presentación. Michey y Associates, Departamento de Derechos Civiles. Estoy segura de que conoce nuestra trayectoria en casos de discriminación en servicios sociales. La agente tomó la tarjeta, abriendo ligeramente los ojos al leer. Reconoció claramente al bufete, famoso por ganar múltiples demandas contra servicios sociales por prácticas discriminatorias. Después de que Thompson se fuera, James se volvió hacia Rachel. Se miraron un largo rato y luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Esta no era exactamente la primera cita que planeé, dijo. Supongo que no. Rachel miró a las gemelas, que la observaban con ansiedad. Pero sus hijas son increíbles. Papá, dijo Maya, tirando de su mano, la señorita Rachel es incluso más genial de lo que decía la tía Lauren. Se enfrentó a la mala, añadió Sophie con admiración. James miró a Rachel con una mezcla de gratitud y desesperación. No quería involucrarte en esto. Lauren dijo que eras increíble, pero esto es demasiado para una primera cita. En realidad, dijo Rachel lentamente, con la mente ya funcionando, creo que necesito saber exactamente qué está pasando. Porque si lo que pienso es correcto, esto es más grave que acoso. Es una construcción de caso falsa. James asintió lentamente. ¿Tienes tiempo ahora? Porque esta historia es larga y fea. Tengo todo el tiempo del mundo. Rachel agarró su bolso. Pero primero, ¿has comido? Apuesto a que estos estrategas, señaló a las gemelas, no tuvieron tiempo para una cena de verdad. Pizza, gritaron Maya y Sophie al unísono. Al salir de la cafetería, Rachel no pudo ignorar la sensación de que acababa de entrar en algo mucho más complicado y peligroso que una simple cita a ciegas. Pero al mirar a James, a sus hijas tomándole la mano con absoluta confianza, y a la determinación reflejada en su propio reflejo en la ventana, supo que no tenía elección. Algunas batallas las eliges tú. Otras te eligen a ti.
Y cuando dos niñas de 7 años te eligen como la persona que puede ayudar a salvar a su familia, no dices que no. Si esta historia te conmueve y quieres ver cómo una cita ciega se convirtió en una batalla por la justicia, no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el sistema que se supone protege a los niños. La pizzería estaba casi vacía, solo unos pocos comensales rezagados repartidos en cabinas de vinilo rojo. James eligió una mesa de la esquina desde donde podía ver ambas salidas, una costumbre que Rachel reconoció de su propio trabajo con clientes que habían aprendido a estar siempre atentos a las amenazas. Maya y Sophie atacaron sus rebanadas de pepperoni con la intensidad concentrada de niños realmente hambrientos, mientras James sacaba una carpeta gruesa de su maletín. De esas que uno guarda cuando sabe que lo persiguen. Empezó hace 4 meses, empezó James en voz baja. Justo después de ganar el caso Dawson, Rachel conocía ese caso. Todos en círculos de derechos civiles lo conocían. Marcus Dawson, un adolescente negro que enfrentaba 20 años por un delito que no cometió, fue liberado después de que James demostrara que la policía había falsificado pruebas. El detective principal, Michael Brennan, enfrentaba cargos criminales ahora. Su carrera estaba destruida. La esposa de Brennan trabaja para los servicios de protección infantil, dijo Rachel lentamente, mientras las piezas encajaban. La subdirectora Sandra Brennan. James abrió la carpeta, revelando la foto de una mujer de aspecto severo, de unos 40 años, cabello rubio recogido hacia atrás, y fríos ojos azules mirando a la cámara. Estuvo en la audiencia de su esposo. Se sentó atrás. No nos quitó los ojos de encima a mí ni a las chicas, extendió los documentos sobre la mesa. Quejas anónimas, informes de investigación, fotografías de su casa tomadas desde la calle. Alguien había estado creando un expediente, metódica y deliberadamente. La primera visita fue 2 días después de la acusación de Brennan. James señaló un informe fechado hacía 3 meses. Una llamada anónima afirmaba que mis hijas fueron vistas sin supervisión en un parque. Estuve allí todo el tiempo, sentada en un banco a 6 metros de distancia. Pero el informe dice que estuve ausente y negligente. Punto. Está mintiendo en los documentos oficiales, dijo Rachel, enfadada. En la segunda visita, alguien informó que mi casa era insalubre y peligrosa. Mira las fotos que tomaron. Deslizó las imágenes. Rachel vio una casa normal, habitada. Juguetes en la sala, platos en el fregadero, un cesto de ropa en el sofá. Nada remotamente peligroso ni negligente. El agente, Thompson, escribió que la casa mostraba signos de agobio parental e incapacidad para mantener los estándares básicos. Punto. James apretó la mandíbula. Esos platos eran del desayuno de esa mañana. La ropa estaba limpia, solo que aún no la había doblado porque tenía juicio. Sophie dejó de comer, con su carita preocupada. Papá siempre dobla la ropa antes de dormir. Canta mientras lo hace. La tercera visita fue la semana pasada, continuó James. Esta vez afirmaron que un profesor informó sobre la preocupación por el bienestar emocional de las niñas. Llamé a la escuela. Ningún profesor presentó ningún informe. Rachel examinó los documentos, y su ojo experto detectó inconsistencias. Caligrafías diferentes en formularios que deberían haber sido escritos a máquina. Fechas que no coincidían. Fotos tomadas desde ángulos diseñados para que el desorden normal pareciera un caos. Están inventando pruebas para la expulsión, dijo con un sabor amargo. Eso es lo que creo. Si pueden documentar suficientes incidentes, pueden solicitar la custodia de emergencia, alegar un patrón de negligencia. Las manos de James temblaron ligeramente mientras recogía los papeles. Y una vez que los niños entran al sistema, especialmente los negros, recuperarlos es... No terminó la frase. No le hacía falta. Rachel había visto las estadísticas. Los niños negros eran retirados de sus hogares al doble de frecuencia que los blancos, a menudo por razones subjetivas como vivienda inadecuada o estrés parental. Y una vez retirados, la reunificación era lenta, difícil, a veces imposible. ¿Por qué tú específicamente?, preguntó Rachel. O sea, más allá de la venganza por el caso Dawson. James dudó, mirando a sus hijas. Maya también había dejado de comer, observando a su padre con una mirada preocupada que parecía demasiado vieja para 7 años. Los casos de papá enfurecen a la gente, dijo Maya en voz baja. Lo oímos hablando con la tía Lauren. Dijo que algunos creen que está causando problemas. Me especializo en casos de mala conducta policial,
explicó James. Solo el año pasado, conseguí que se desestimaran 3 casos de brutalidad, 2 acuerdos por arrestos injustos y la exoneración de Dawson. No soy popular en el departamento. Y Sandra Brennan tiene contactos en todo el sistema, añadió Rachel, al comprender. Puede movilizar a los servicios de protección infantil, CPS, influir en las investigaciones, crear documentación que parezca legítima. Me envió un mensaje el mes pasado. James sacó su teléfono, mostrando un mensaje de un número desconocido. Después de la segunda visita. Solo decía, destruiste a mi familia. Ahora destruiré la tuya. Rachel sintió una rabia fría en el pecho. ¿Guardaste esto? Ahora lo guardo todo. Cada mensaje, cada correo, cada interacción. Grabo las conversaciones cuando puedo hacerlo legalmente. Documento todo con las niñas. Cada comida, cada hora de dormir, cada evento escolar al que asistió. Parecía exhausto. Vivo como si ya estuviera en el juzgado, defendiéndome de cargos que aún no existen. Papá está cansado todo el tiempo ahora, susurró Sophie. Ya no duerme mucho. James se acercó para apretar la mano de su hija. Estoy bien, cariño. Pero no lo era, Rachel podía verlo. Era un hombre que libraba una guerra invisible, intentando proteger a sus hijos de un sistema diseñado para protegerlos, instrumentalizado por alguien con poder y una venganza. Hay algo más, dijo James, bajando aún más la voz. He estado oyendo cosas. Otros abogados, otras familias. No soy la única. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Otras 3 familias negras del condado, todas atacadas en los últimos 6 meses. Todas con patrones similares, denuncias anónimas, visita sorpresa, documentación de pequeños problemas exagerada. A una familia, los Johnson, le retiraron a su hijo hace 2 meses. Sigue en acogida. Déjame adivinar, dijo Rachel. ¿Todas familias relacionadas con alguien que desafió al sistema? La policía, los tribunales, la administración. James asintió. El padre de Marcus Johnson presentó una demanda por discriminación contra el departamento de policía. La madre de la familia Reeves es periodista y escribió artículos sobre discriminación racial. Los García, su hija mayor, testificaron en un caso de brutalidad policial. Es una represalia sistemática, susurró Rachel. Usan a la CPS como arma. Y está funcionando. La familia Johnson retiró la demanda para centrarse en recuperar a su hijo. El periodista dejó de escribir sobre temas policiales. La gente está aterrorizada. Rachel miró los documentos esparcidos sobre la mesa, a las niñas asustadas que intentaban ser valientes, al padre exhausto que había acudido a una cita a ciegas esperando algo normal, y en cambio, se encontró explicando cómo su vida estaba siendo desmantelada sistemáticamente. El incidente de hoy en la cafetería, dijo Rachel lentamente. Eso tampoco fue casual, ¿verdad? Creo que me están vigilando. Me están siguiendo. Sabían que tenía planes hoy, sabían que las chicas estarían allí, sabían que parecería sospechoso contigo. James se pasó una mano por la cara. Intentan aislarme. Hacer que parezca inestable, paranoica, un peligro para mis propios hijos. Papá no es peligroso, dijo Maya con fiereza, con lágrimas en los ojos. Es el mejor papá del mundo. Lo sé, cariño, dijo Rachel con dulzura. Luego, dirigiéndose a James, hoy cometieron un error. ¿Qué quieres decir? Presentaron una denuncia falsa delante de testigos. Documentaron un incidente que probablemente no ocurrió. Y se lo hicieron a una familia que casualmente se reunía con un abogado de derechos civiles especializado en este tipo de casos. Rachel sonrió, y no fue una sonrisa amable. Sandra Brennan se volvió arrogante. Se creía intocable. Pero la arrogancia deja huella. James la miró con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos exhaustos. ¿Crees que podemos luchar contra esto? Creo que podemos hacer más que luchar. Creo que podemos exponerlo. Rachel recogió los documentos. Pero necesito que confíes en mí. Y necesito que entiendas que esto va a empeorar antes de mejorar. Van a intensificarse. Cuanto peor. Rachel lo miró fijamente a los ojos. Podrían intentar llevarse a las niñas. Pronto. Antes de que podamos construir un caso. Retirada de emergencia basada en peligro inmediato. La sangre desapareció del rostro de James. Sophie empezó a llorar en silencio y Maya abrazó a su hermana. Pero esto es lo que no saben.
continuó Rachel con voz firme. He estado esperando un caso como este. Un caso lo suficientemente grande como para desmantelar todo el sistema. Y tú, James Michey, te acabas de convertir en ese caso. Sacó su teléfono y tecleó rápidamente. Voy a llamar al investigador de mi bufete. Mañana por la mañana, tendremos vigilancia en tu casa, documentación de cualquiera que te esté vigilando y un análisis forense de todos los documentos de la CPS que hayan presentado. Vamos a demostrar que esto es acoso selectivo, demostrar que Sandra Brennan está abusando de su cargo y nos aseguraremos de que todos lo sepan. Rachel, dijo James en voz baja. Si haces esto, si te encargas de esto, también te perseguirán a ti. Que lo intenten, dijo Rachel con frialdad. No pasé 5 años luchando contra sistemas corruptos solo para ceder cuando se vuelve personal. Además, miró a Maya y Sophie, les hice una promesa a 2 chicas muy valientes. Y cumplo mis promesas. Maya se secó las lágrimas y esbozó una pequeña sonrisa. ¿Vas a salvarnos, señorita Rachel? No, cariño, dijo Rachel en voz baja. Tu papá te ha estado salvando todo este tiempo. Solo me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre lo que está pasando. Y cuando termine, quienes intentan hacerle daño a tu familia desearán no haber oído nunca el nombre Michey. Afuera de la pizzería, por la ventana, Rachel vio un coche aparcado al otro lado de la calle. Sin luces, con el motor en marcha, alguien sentado al conductor observándolos. James, dijo en voz baja. No mires ahora, pero es un sedán gris, a las 11. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Él me miró con indiferencia, y luego su rostro se endureció. Nos siguió desde la cafetería. Pensé que estaba siendo paranoico. No eres paranoico si de verdad te están vigilando. Rachel tomó fotos discretamente. Bien. Más pruebas. Que vean. Que le digan a Brennan que ya no está solo. Eso es exactamente lo que quiero que sepan. El investigador de Rachel, Marcus Chen, ya estaba en casa de James cuando llegaron. Había instalado 3 cámaras discretas para cuando entraron en la entrada, posicionadas para captar a cualquiera que se acercara o vigilara la propiedad. Un sedán gris pasó 2 veces mientras trabajaba, informó Marcus, mostrando las imágenes en su tableta. Matrícula registrada a nombre de una firma de investigación privada que trabaja para el condado. Ya ni siquiera lo ocultan, dijo James con amargura. Bien, respondió Rachel. La arrogancia genera errores. Durante la semana siguiente, Rachel construyó su caso con precisión quirúrgica. Su asistente legal, Diana, revisó todos los informes de la CPS presentados en el condado durante el último año, comparando a familias con acciones legales pendientes contra el Departamento de Policía. El patrón era inconfundible: 15 familias en total, todas pertenecientes a minorías, todas relacionadas con demandas contra las fuerzas del orden. Es una vía de represalias, dijo Diana durante su reunión de estrategia. Brennan identifica objetivos, la fiscalía inicia investigaciones, las familias se asustan y se retractan. El teléfono de Rachel vibró. James, enviando un mensaje, Thompson acaba de aparecer. Inspección sin previo aviso. 4ª visita. Ya voy, respondió Rachel. No la dejes entrar sin mí. Tienes derecho. Llegó 20 minutos después y encontró a Thompson en la puerta, con otro agente a su lado, ambos con aspecto molesto. El señor Michey se niega a cooperar con una verificación de bienestar, dijo Thompson con frialdad. El señor Michey está ejerciendo sus derechos legales, corrigió Rachel. Necesita una orden judicial para entrar sin consentimiento. No la tiene. Así que, a menos que alegue peligro inmediato que requiera intervención de emergencia, debe irse. Tenemos razones para creer. ¿Documentado dónde? ¿En qué informe? ¿Presentado por quién? Rachel se acercó. Porque he revisado todos los informes que ha presentado sobre esta familia, agente Thompson. Y he encontrado algunas inconsistencias interesantes. Fechas que no coinciden. Fotos con metadatos que muestran que fueron tomadas en días distintos a los reportados. ¿Podría explicarlo? El rostro de Thompson se puso rígido. Me está acusando de falsificar informes. Digo que sus informes contienen errores demostrables. Ya sea incompetencia o algo más deliberado. Bueno, eso lo determinará el descubrimiento. El segundo agente, más joven, se removió incómodo. Quizás deberíamos volver con... Presentaremos una queja formal ante su supervisor, lo interrumpió Thompson. Se anotará el comportamiento hostil del señor Michey y su negativa a cooperar.
Tome nota, dijo Rachel. Y anotaré que intentó entrar ilegalmente después de haber sido informado claramente de la representación legal. Mi cámara ha estado grabando desde que llegué. Después de irse, James se desplomó en su sofá, con Maya y Sophie aferradas a él. No paran, dijo. No, asintió Rachel. Están aumentando. Lo que significa que nos estamos acercando a algo. Esa noche, Rachel se reunió con su mentora, la jueza Patricia Winters, jubilada, pero aún conectada con todas las estructuras de poder del condado. Se sentaron en el estudio de Patricia, rodeadas de libros de derecho y 40 años de sabiduría legal. Sandra Brennan, dijo Patricia pensativa. Recuerdo cuando empezó en CPS. Competente, dedicada. Pero después de que empezaron los problemas de su marido, algo cambió. Sin embargo, ha sido intocable. Puesto de subdirectora, excelentes críticas, sin quejas registradas. Porque a cualquiera que se queje se le ataca con más fuerza, dijo Rachel. Patricia la observó. Vas a ir a por ella directamente. Voy a ir a por todo el sistema que ha corrompido. Eso es peligroso, Rachel. Tiene aliados. El sindicato de policía, la administración del condado, incluso algunos jueces. Entonces podrían caer todos juntos. Rachel se inclinó hacia adelante. Patricia, hay 15 familias. 15. Niños traumatizados, padres aterrorizados, vidas destruidas. Todo porque se atrevieron a desafiar la mala conducta policial. Ya no se trata solo de James Mitchell. Patricia guardó silencio un largo rato. ¿Qué necesitas? Acceso. Nombres. Alguien de dentro dispuesto a hablar. Puede que conozca a alguien. Una joven trabajadora social, transferida a la división de Brennan hace 6 meses. Ha estado haciendo preguntas. Parece preocupada por lo que ve. Patricia escribió un nombre en un papel. Teresa Rodríguez. Acércate con cuidado. 2 días después, Rachel se sentó frente a Teresa Rodríguez en una cafetería 3 pueblos más allá. Teresa tenía 20 y tantos años. Estaba agotada, asustada. No puedo probar nada, dijo Teresa inmediatamente. Todo es sutil. Casos asignados a ciertos trabajadores, informes editados antes de su entrega, presión para encontrar problemas donde no los hay. El caso Mitchell, insistió Rachel. Teresa asintió. Brennan se encarga de eso personalmente. Revisa cada informe antes de presentarlo, añade detalles que no estaban en las notas originales. Cuando cuestioné una discrepancia, dijo que no tenía experiencia, que no entendía la documentación correcta. ¿Testificarías eso? ¿Y perder mi trabajo? ¿Que me incluyan en la lista negra? Las manos de Teresa temblaban alrededor de su taza de café. Tengo préstamos estudiantiles, alquiler, no puedo. ¿Y si pudiera protegerte? Condición de denunciante, representación legal, tal vez incluso un acuerdo. Teresa parecía desgarrada. Hay algo más. Una lista. La vi una vez en el escritorio de Brennan. Nombres y números de caso. La familia Mitchell estaba en ella, pero también otros. Todos marcados con señales de alerta. ¿Podrías identificar a esas familias? Quizás. Si volviera a ver los nombres. Rachel le mostró la lista que Diana había compilado. Teresa palideció, señalando a 12 de las 15 familias. Estás. Todas con alerta roja. Todos los casos que Brennan supervisa personalmente. Teresa, esto es evidencia de un ataque sistemático. Esto podría acabar con esto. No solo para los Mitchell, sino para todos. La joven guardó silencio un buen rato. Finalmente, si hago esto, si testifico, tienes que prometerme algo. A esos niños, a los que ya están en hogares de acogida, los llevarás a casa. Lo prometo. De vuelta en su oficina, Rachel reunió a su equipo, Diana, Marcus, 2 abogados junior y un contacto de prensa en quien confiaba. Presentamos una demanda federal de derechos civiles, anunció Rachel. No solo contra los Servicios de Protección Infantil, CPS, sino contra Sandra Brennan personalmente, el sindicato policial que protege a su esposo y la administración del condado que ha permitido este sistema de represalias. Es un caso enorme, dijo un abogado junior con nerviosismo. Solo los recursos valdrán la pena cuando ganemos. Rachel extendió los documentos sobre la mesa de conferencias. Tenemos el patrón. Tenemos el testimonio de Teresa Rodríguez. Tenemos documentación de informes falsificados.
Tenemos pruebas de vigilancia y acoso. Y tenemos 15 familias que merecen justicia. Brennan nos perseguirá, advirtió Diana. Ya lo está haciendo. Rachel les mostró las fotos de vigilancia que Marcus había tomado, alguien fotografiando su oficina, siguiendo su coche, verificando los antecedentes de su personal. Sabe que estamos construyendo algo. Así que nos movemos rápido, atacamos con fuerza y lo hacemos público antes de que pueda clausurarnos. Cuando presentamos la demanda, el lunes, lo que nos da 3 días para prepararnos para el contraataque. Ese sábado, James llevó a las chicas a la oficina de Rachel. Habían estado trabajando en algo secreto, explicó Maya con entusiasmo. Sophie llevaba un paquete cuidadosamente envuelto, dentro había dibujos. Docenas de ellos. Maya y Sophie habían dibujado imágenes de su vida con su padre, desayunando juntas, cuentos para dormir, ayudando con la colada, construyendo una casa del árbol, jugando en el parque. Cada dibujo estaba fechado y etiquetado con la letra cuidadosa de una niña de 7 años. Queríamos mostrar la verdad, dijo Maya con seriedad. Sobre nuestro papá, Rachel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Son perfectos. Podemos usarlos. Las niñas asintieron con entusiasmo. James miró a Rachel con una gratitud inmensa. Pase lo que pase, gracias. Por creernos. Por luchar. Aún no ha terminado, advirtió Rachel. El lunes, cuando presentemos la demanda, se desatará el infierno. Brennan intensificará la situación. Podrían intentar secuestrar a las niñas antes del juicio. Estoy lista. James apretó la mandíbula con determinación. Estamos listas. Rachel miró a esta familia, a este padre y a sus aguerridas hijas, y sintió que algo se le endurecía en el pecho. Esto ya no era solo un caso. Era personal. Entonces, terminemos esto. Sacó los documentos de la demanda, gruesos y contundentes. Para el lunes por la tarde, todos en este condado sabrán exactamente lo que Sandra Brennan ha estado haciendo. Y para cuando terminemos, deseará no haber oído nunca el nombre Miche. Y afuera, al otro lado de la calle, un sedán gris observaba. Dentro, alguien tomó fotos e hizo una llamada. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenían que sobrevivir a lo que venía después. El lunes por la mañana, a las 8:47 de la mañana, Rachel presentó la demanda federal en un juzgado abarrotado, con los medios ya esperando afuera. La denuncia de 89 páginas lo detallaba todo: represalias sistemáticas, informes falsificados, acoso selectivo a 15 familias, Sandra Brennan nombrada personalmente junto con la Administración del Servicio de Protección de Menores. A las 9:15, su teléfono explotó de llamadas. A las 9:30, la noticia estaba en todos los canales de noticias locales. A las 10, Sandra Brennan hizo su jugada. Solicitud de custodia de emergencia presentada para Maya y Sophie Michey. Irrumpió Diana en la oficina de Rachel, sin aliento. El juez Morrison la aprobó. La policía está ejecutando la orden de detención ahora mismo. A Rachel se le heló la sangre. ¿Morrison? Es el cuñado de Brennan. Contáctenme con James, ahora mismo. Ya corría hacia su coche cuando James respondió con la voz tensa por el pánico. Ya están aquí. 4 policías, 2 agentes del Servicio de Protección de Menores. Thompson exige que entregue a las niñas. No se resistan físicamente. Mantengan la calma. Estoy a 10 minutos. Pónganme en altavoz. Rachel oyó el caos a través del teléfono. Maya llorando, Sophie gritando no nos lleven. James intentando desesperadamente mantener la voz firme mientras exigía ver la orden judicial. Señor Michey, está interfiriendo con una orden de custodia legal. Llegó la voz de Thompson, nítida y triunfal. Hágase a un lado o lo arrestaré. Soy Rachel Morrison, abogada de registro, gritó Rachel por el teléfono. Esa petición fue presentada ante un juez parcial que debería haberse recusado. Estoy presentando una suspensión de emergencia ahora mismo. Su suspensión aún no está aprobada, respondió Thompson fríamente. Estamos llevando a las niñas a custodia protectora para su seguridad inmediata. ¿Seguridad inmediata de qué? ¿Documentado dónde? Nuevas pruebas salieron a la luz esta mañana. El estado mental inestable del padre, delirios paranoides, peligro potencial para las menores. Las manos de Rachel se tensaron en el volante. Habían anticipado la demanda y preparado su contraataque. Presentar a James como mentalmente inestable, remover a las niñas en el caos, hacerlo parecer el peligroso. No se atrevan a llevarse a mis hijas.
La voz de James se quebró con angustia. Rachel pasó 2 semáforos en rojo, su abogado junior ya presentando mociones de emergencia en su portátil en el asiento del pasajero. Llamó a su contacto de medios: consigan cámaras en la casa de James Michey, ahora. Cobertura en vivo. Están removiendo niñas basándose en una petición corrupta. Llegó a una escena de pesadilla. Las camionetas de noticias ya estaban llegando, cámaras capturando oficiales de policía separando físicamente a niñas de 7 años que gritaban de su padre. Maya estaba siendo cargada por un oficial, Sophie por otro, ambas niñas histéricas, alcanzando a James que estaba de pie en su porche, manos levantadas, rostro devastado, sabiendo que si se movía sería arrestado y las perdería completamente. Rachel saltó de su coche, placa de abogada en alto. «Deténganse. Tengo una suspensión de emergencia». «Aún no aprobada», dijo Thompson, satisfacción fría en sus ojos. «Entonces apruébenla ahora». La voz vino de detrás de ellos. La jueza Patricia Winters estaba allí, retirada pero aún comandando autoridad absoluta. Detrás de ella, otros 2 jueces que Rachel reconoció, el juez Anderson y el juez Liu, ambos con reputaciones de integridad. «Patricia, no tienes jurisdicción aquí», comenzó Thompson. «Pero yo sí», dijo el juez Anderson, sosteniendo su teléfono. «Acabo de firmar una suspensión de emergencia. Liberen a esas niñas inmediatamente». El rostro de Thompson palideció. El juez Morrison aprobó. «El juez Morrison está recusado con efecto inmediato», interrumpió el juez Liu. «Ya presenté la moción. Su relación con Sandra Brennan representa claro conflicto de intereses». Los oficiales de policía parecían confundidos, inseguros de a quién obedecer. Rachel dio un paso adelante, voz llegando a cada cámara ahora grabando. «Esas niñas están siendo removidas basándose en informes falsificados presentados por la subdirectora Sandra Brennan en represalia por el trabajo legal de su padre exponiendo corrupción policial. La petición fue aprobada por su cuñado. Esto no es protección infantil. Esto es secuestro bajo apariencia de ley. Eso es difamación», espetó Thompson. «Es un hecho documentado». Rachel sostuvo una tableta, volteándola para que las cámaras pudieran ver. Teresa Rodríguez, trabajadora social del Servicio de Protección de Menores, juró una declaración jurada esta mañana detallando falsificación sistemática de informes bajo las órdenes de la directora Brennan. 15 familias atacadas. Niños usados como armas contra padres que desafiaron mala conducta policial. Un murmullo recorrió la multitud creciente. Rachel vio agrietarse la confianza de Thompson. «Además», continuó Rachel, «tenemos evidencia de que la directora Brennan envió mensajes de texto amenazantes al señor Michey, prometiendo destruir a su familia en represalia por su defensa de Marcus Dawson. Tenemos grabaciones de vigilancia de investigadores que ella contrató ilegalmente siguiendo a esta familia. Tenemos metadatos probando que los informes fueron falsificados. Y tenemos testimonio de otras 12 familias sometidas a acoso idéntico». «Está mintiendo», dijo Thompson, pero su voz vaciló. «¿De verdad?» Rachel asintió a Marcus, quien dio un paso adelante con una portátil. «También hemos estado investigando las finanzas de la directora Brennan. Descubrimiento interesante. Ha recibido más de 200,000 pesos en pagos de un fondo de defensa legal asociado con el sindicato policial durante los últimos 18 meses. Dinero que coincidentemente comenzó a fluir justo cuando los problemas legales de su esposo comenzaron». Thompson realmente retrocedió. «Eso no puede probar. Los registros bancarios no mienten, agente Thompson. A diferencia de sus informes». La voz de Rachel se volvió hielo. «¿Cuántos de esos informes falsificados presentó usted personalmente? ¿Cuántas familias aterrorizó bajo las órdenes de Brennan? ¿Cuántos niños traumatizó?» Thompson miró a las cámaras, a los jueces, a los oficiales de policía que ahora vacilaban con niñas llorando aún en sus brazos. Estaba siguiendo órdenes. «Esa defensa no funcionó en Nuremberg», dijo la jueza Winters secamente. «No funcionará aquí. Oficiales, liberen a esas niñas a su padre inmediatamente». Maya y Sophie fueron bajadas. Corrieron hacia James, quien se desplomó de rodillas, envolviendo a sus hijas en sus brazos, los 3 sollozando. Rachel sintió su garganta apretarse, pero mantuvo su máscara profesional en su lugar. Una SUV negra se detuvo abruptamente. Sandra Brennan emergió, perfectamente compuesta, traje caro, ojos fríos recorriendo la escena. Captó las cámaras, los jueces, Rachel sosteniendo evidencia en una tableta,
y su expresión apenas parpadeó. «Esto es todo un circo, señorita Morrison», dijo Brennan suavemente, basado en alegaciones de una empleada descontenta y evidencia circunstancial. «3 empleadas», corrigió Rachel. Teresa Rodríguez no estaba sola. Otras 2 trabajadoras sociales se presentaron esta mañana después de que nuestra demanda se hizo pública. Todas dispuestas a testificar sobre sus órdenes de falsificar informes, atacar familias específicas y usar niños como palanca. La compostura de Brennan se agrietó ligeramente. Están mintiendo para salvar sus empleos. Están cooperando para salvar sus almas. Rachel se acercó. Usted usó su posición para convertir en arma los servicios de protección de menores. Aterrorizó a 15 familias, removió niños de hogares amorosos, destruyó vidas, todo para castigar a personas que se atrevieron a desafiar la corrupción policial. Convirtió una agencia destinada a proteger niños en su máquina personal de venganza. No puede probar nada de esto. En realidad, sí puedo. Rachel abrió un archivo de audio en su tableta. Usted llamó a la agente Thompson ayer. Desafortunadamente para usted, ella llevaba un micrófono oculto. La tenemos a usted ordenando explícitamente, tomen a esas mocosas Miche y hoy, háganlo sucio, háganlo parecer inestable. La sangre se drenó del rostro de Brennan mientras su propia voz sonaba por el altavoz, fría y vengativa, dando órdenes exactas para fabricar evidencia de la inestabilidad mental de James. Esa grabación es ilegal, dijo Brennan desesperadamente. El abogado de Thompson la obtuvo legalmente cuando ella acordó cooperar esta mañana, dijo Rachel. Resulta que ella no está interesada en ir a prisión por su vendetta. Tampoco los otros agentes que usted coaccionó. Todos están hablando ahora, Sandra. Cada informe falsificado, cada operación de vigilancia ilegal, cada familia amenazada. Todo está saliendo a la luz. Brennan miró alrededor salvajemente, viendo su imperio derrumbándose. Las cámaras de noticias captaron todo, su pánico, su culpa, su derrota absoluta. Usted destruyó la carrera de mi esposo, siseó Brennan a James. Su esposo destruyó su propia carrera plantando evidencia en personas inocentes, dijo James en voz baja, de pie ahora, hijas aferradas contra él. Yo solo expuse la verdad. Justo como la señorita Morrison está exponiendo la suya. Oficiales de policía se acercaron a Brennan, no los mismos que habían intentado llevarse a las niñas, sino detectives. Sandra Brennan está bajo arresto por abuso de autoridad, conspiración para presentar informes falsos y privación de derechos civiles bajo apariencia de ley. Mientras la llevaban esposada, cámaras destellando, Rachel finalmente se permitió respirar. A su alrededor, las 15 familias que su investigación había identificado estaban llegando, atraídas por la cobertura de noticias, esperanza amaneciendo en rostros exhaustos. El juez Anderson se acercó a Rachel. Acabas de derribar a una de las personas más conectadas de este condado. Ella se derribó a sí misma, dijo Rachel. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran suceder. 6 meses después, Rachel estaba en el mismo juzgado donde todo comenzó, viendo al juez Anderson entregar el fallo final en Miche y VS. Brennan y Servicios Sociales del Condado. La Corte encuentra abuso sistemático de autoridad, falsificación deliberada de registros y represalias dirigidas contra familias ejerciendo sus derechos constitucionales, anunció Anderson. El condado pagará 15 millones de pesos en daños, divididos entre las 15 familias afectadas. Sandra Brennan está permanentemente prohibida de cualquier posición que involucre bienestar infantil y enfrenta cargos criminales. Además, esta corte ordena reforma integral de los protocolos del Servicio de Protección de Menores y Supervisión Externa. En la galería, James se sentaba con Maya y Sophie, ambas niñas usando sus mejores vestidos, sosteniendo las manos de su padre. Rachel captó su mirada y vio algo que había estado ausente 6 meses atrás: paz. Las consecuencias habían sido rápidas y brutales para la red de Brennan. Thompson aceptó un acuerdo de culpabilidad, testimonio llevando a acusaciones de otros 3 agentes y 2 supervisores. El presidente del sindicato policial renunció después de que las conexiones financieras fueron expuestas. El juez Morrison fue censurado y removido del Tribunal de Familia permanentemente. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa, más personal. La familia Johnson recuperó a su hijo dentro de una semana del arresto de Brennan. Rachel vio a Marcus Johnson de 10 años reunirse con sus padres, las lágrimas de alegría del niño haciendo que cada noche sin dormir valiera la pena. La familia Reeves, los García,
Las 13 familias con niños en hogares de acogida fueron reunificadas dentro de 2 meses una vez que los informes falsificados fueron expuestos. Teresa Rodríguez se convirtió en la subdirectora interina, implementando reformas que incluían grabación obligatoria de todas las visitas domiciliarias, revisión independiente de peticiones de remoción y un sistema de protección de denunciantes. Afuera del juzgado, los medios esperaban, pero Rachel dejó que James hablara primero. Hace 6 meses, alguien intentó destruir a mi familia porque hice mi trabajo defendiendo a personas inocentes, dijo James, hijas flanqueándolo. Usaron el sistema destinado a proteger niños como un arma. Pero subestimaron 3 cosas: cuánto amo a mis hijas, qué tan valientes son esas hijas, y como una abogada se negó a mirar hacia otro lado. Miró a Rachel, de pie a su lado. Rachel Morrison pudo haberse alejado de una complicada primera cita. En cambio, caminó hacia la pelea. Gracias a ella, 15 familias tienen a sus hijos de vuelta. Gracias a ella, esto no puede volver a suceder. Maya tiró de la manga de Rachel. Diles la parte importante, señorita Rachel. Rachel sonrió, arrodillándose al nivel de la niña. ¿Cuál es la parte importante, cariño? Que las personas que hacen cosas malas siempre piensan que ganarán, pero olvidan que las personas buenas son más valientes. Sophie asintió seriamente. Y que las familias son más fuertes de lo que la gente mala piensa. Rachel se puso de pie, dirigiéndose a las cámaras. Sandra Brennan pensó que su posición la hacía intocable. Pensó que aterrorizar familias las haría demasiado asustadas para contraatacar. Estaba equivocada. Los padres a quienes atacó no eran criminales ni negligentes. Eran personas que se atrevieron a exigir justicia, y ella los castigó por ello. Este caso prueba algo crucial: el poder institucional sin responsabilidad se convierte en abuso institucional. Cuando las personas en autoridad creen que están por encima de las consecuencias, se convierten en el peligro del que afirman proteger. Un reportero gritó: ¿qué le sucede a Brennan ahora? Enfrenta cargos federales que conllevan hasta 15 años, respondió Rachel. Su carrera legal ha terminado. Su reputación destruida. Y lo más importante, nunca más tendrá poder sobre familias vulnerables. ¿Valió la pena? ¿Enfrentarse a todo el sistema? Rachel miró a James y sus hijas, a las otras familias reunidas detrás de ellos, a los niños que habían sido devueltos a hogares amorosos. Cada maldito segundo. 3 meses después, un sábado por la mañana que se sintió como el primero en años sin el peso de una crisis inminente, Rachel se sentó en la cocina de James viéndolo hacer panqueques en forma de estrella mientras Maya y Sophie ponían la mesa. La cita a ciegas que habían intentado 9 meses atrás se había transformado en algo que ninguno esperaba: una asociación forjada en crisis, profundizada por propósito compartido, y evolucionando ahora hacia algo más. «Sabes», dijo James, volteando un panqueque, «nunca te agradecí apropiadamente por no huir cuando mis hijas te emboscaron en una cafetería». «Mejor emboscada de mi vida», respondió Rachel, aceptando el café que Sophie le trajo cuidadosamente. «Señorita Rachel», preguntó Maya, «¿vas a estar aquí para panqueques cada sábado ahora?» Rachel encontró los ojos de James sobre la estufa. Habían ido despacio, dejando que la confianza se construyera naturalmente después del caos, pero en algún lugar entre sesiones de estrategia legal y celebrando las reunificaciones de las familias, la amistad se había desplazado hacia algo más profundo. «Eso espero», dijo Rachel suavemente. James sonrió, ese peso exhausto finalmente levantado de sus hombros. «La habitación de huéspedes ya está configurada como oficina. Sabes, por si necesitas algún lugar más cerca para trabajar en esos casos de última hora de la noche». «Muy práctico», bromeó Rachel. «Papá», dijo Sophie con sabiduría de 7 años, «así no es como le pides a alguien que se mude». Los adultos rieron, y en ese momento, rodeada de masa de panqueques y luz del sol matinal y 2 niñas que habían orquestado todo esto con su valiente intervención en la cafetería, Rachel entendió algo profundo. A veces los casos más importantes no se ganan en los juzgados. Se ganan en los momentos tranquilos después de la batalla, cuando las familias sanan, cuando se reconstruye la confianza, cuando las personas que han sido lastimadas por sistemas diseñados para ayudarlas finalmente se sienten seguras nuevamente. La familia Michei recuperó su vida. Pero también lo hicieron otras 14. Niños que habían sido arrancados de sus hogares regresaron a los brazos de sus padres. Familias que habían sido aterrorizadas por acusaciones falsas finalmente vindicadas. Un sistema corrupto expuesto y reformado. Sandra Brennan había intentado usar su poder para destruir a personas que desafiaron la injusticia.
En cambio, había catalizado su propia destrucción y creado un cambio sistemático que protegería a miles de familias en el futuro. 6 años después, Rachel Morrison Mitchell estaba en esa misma cafetería, ahora sosteniendo a un niño de 2 años en su cadera mientras Maya y Sophie de 13 años discutían sobre si los panqueques de chispas de chocolate o arándanos eran superiores. James entró desde el estacionamiento, besando la mejilla de su esposa antes de despeinar el cabello de sus hijas. ¿La misma mesa? Siempre, dijo Rachel. Se sentaron en la mesa de la esquina donde todo comenzó, donde 2 niñas valientes habían entrado y cambiado todo. La cafetería tenía una pequeña placa ahora, instalada después de que la firma de Rachel ganara un premio nacional por el caso Brennan, donde el coraje comienza con pequeñas voces diciendo la verdad. Maya notó que Rachel la miraba. Te pusiste sentimental otra vez, ¿verdad? No puedo evitarlo, admitió Rachel. Este lugar me recuerda que las mejores cosas de la vida vienen de los momentos de los que casi nos alejamos. No te alejaste, dijo Sophie simplemente. Te quedaste. Eso es lo que los héroes hacen. No, cariño, corrigió Rachel suavemente. Tu padre es el héroe. Él las protegió cuando un sistema falló. Luchó cuando luchar parecía imposible. Yo solo me aseguré de que la gente supiera sobre ello. James apretó su mano. Ambos sabemos que eso no es verdad. Su hijo, Daniel, agarró un paquete de azúcar, y Rachel gentilmente lo redirigió mientras pensaba en todas las familias que había ayudado desde ese caso, todos los niños reunidos con padres, todos los funcionarios corruptos responsabilizados. El caso Brennan había terminado carreras y cambiado leyes. Pero más que eso, probó algo esencial, que las personas ordinarias enfrentando poder institucional pueden ganar si son lo suficientemente valientes para mantenerse unidas y negarse a ser silenciadas. A veces la justicia lleva años. A veces requiere arriesgar todo. Pero cuando estás luchando por familias, por niños, por el derecho fundamental a ser tratado justamente sin importar a quién desafíes o que expongas, la lucha siempre vale la pena. Sandra Brennan cumplió 7 años en prisión federal antes de ser liberada el mes pasado, su poder desaparecido, su reputación destruida, su advertencia a otros clara, abusa de la autoridad y eventualmente la responsabilidad te encuentra. Maya levantó la vista de su menú. Señorita Rachel, cuando crezca, quiero ser abogada como tú y papá. Yo también, añadió Sophie. Vamos a ayudar a que las familias permanezcan juntas. Rachel sintió lágrimas picar sus ojos. Estas niñas que habían sido convertidas en arma, traumatizadas, casi destruidas por un sistema corrupto ahora querían dedicar sus vidas a arreglarlo. Entonces serán increíbles en ello, dijo Rachel. Porque ya saben lo más importante, que las familias valen la pena luchar por ellas, y el coraje comienza con negarse a aceptar la injusticia, sin importar cuán poderosas sean las personas que la cometen. James levantó su taza de café. Por citas a ciegas que lo cambian todo. Rachel chocó su taza contra la de él. Y por niñas valientes lo suficiente para rescatarlas. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre los sistemas en los que confiamos y las personas a las que empoderamos, suscríbete para ver más historias sobre personas ordinarias que se niegan a aceptar la injusticia. Porque la verdad es simple, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir algo mejor de lo que ellos jamás podrían imaginar, y asegurarse de que nunca puedan volver a lastimar a nadie.